Al Antiguo Testamento, allá Primera de Reyes. Muy bien, mis lentes, aquí están. Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Versículo 16 en adelante. Así sentados, hermanos, vamos a dar lectura. Sentados, vamos a dar lectura. Usualmente cuando viene un predicador de afuera, hermanos, pide que se pongan de pie y leer alternadamente, y está bien, lo hacemos de las dos formas. Pero aquí en casa, pues yo prefiero que estén sentados, hermanos. Prefiero que estén sentados y así leamos la palabra de Dios. Dice allí en la Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante. 16 en adelante. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse ¿con quién? Con Elías. Elías el profeta. ¿Recuerda usted a Elías el profeta? Sí. Todos han oído hablar de Elías el profeta, ¿verdad que sí? Todos han oído hablar de Acab, ¿sí? Acab era el rey. Era el rey pues hubo varios reyes durante el tiempo de Elías. Elías era profeta de Dios. Acuérdense que Israel tenía profetas y tenía reyes, ¿verdad que sí? Al principio eran puros profetas. Solamente tenían profeta el pueblo de Israel, pero pues de repente el pueblo de Israel se le vino la idea de que querían rey. Querían rey. En aquel tiempo, cuando Elías estaba solamente de profeta, lo que gobernaba la tierra, lo que gobernaba el pueblo era lo espiritual. Pero luego el pueblo quiso mezclar lo político con lo espiritual. Y luego pidieron rey. Pidieron rey, y fue cuando Dios les dio rey. El primer rey de Israel fue Saúl, ¿verdad que sí? Israel tuvo muchos reyes. Bueno, en el tiempo del profeta Elías, específicamente en ese tiempo, del cual la Biblia narra en este pasaje, estaba el rey Acab, ¿verdad? Está el rey Acab. Él tenía un mayordomo que se llamaba Abdías. Entonces aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos dando un poquito de historia. Ahorita vamos a regresar a dar más historia, pero tiene que ver con Elías, tiene que ver con el rey Acab, esa historia. Dice ahí el versículo 15: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que me mostraré a él. Bueno, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a esa historia, pero estamos en el versículo 18. Y él respondió, 17, perdón. Cuando acá vino Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todos de Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21, ahí vamos a parar la lectura. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te pido en esta hora, Dios, que bendigas tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder, sabemos que tu palabra funciona, sabemos que en 2024 tu palabra sigue siendo tu palabra, y usted, Señor, no cambia. Y Señor, tu forma de ser, tu forma de hablar, no cambia, Señor. Sabemos que los tiempos cambian, generaciones cambian, costumbres cambian, culturas cambian, pero tu palabra nunca cambia. Si tu palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Y tú eres un Dios que no cambias.
Ahí en Malaquías nos dice su palabra así, Señor. Y sabemos que usted es un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que sigue siendo el mismo Dios, Señor, no importando en qué parte de la historia vivimos, Señor. Y solamente el ser humano lo que tiene que hacer es acoplarse, es hacerse a la semejanza de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que en esta mañana bendiga su palabra, que nos hable a través de ella, Señor, y que podamos en esta mañana salir animados, salir edificados, salir, Señor, alimentados, y que podamos, Señor, seguir adelante. Gracias le damos por todos los hermanos que hicieron el esfuerzo de venir, y Señor, pedimos que siga trabajando en nuestro corazón para seguir siendo fieles, Dios, a todos los servicios, y que podamos, Señor, venir, Señor, y adorarte y alimentarnos, Señor, ya que la iglesia es el único lugar, es la única forma que el cristiano puede ahorita en este tiempo seguir adelante, Señor. Si no hay iglesia, seguro que volveremos a Egipto. Si no hay iglesia, si no nos congregamos, seguro que volveremos atrás, seguro que volveremos a las andadas de antes, seguro, Señor, que no estaremos, Señor, siguiéndote a ti, Señor. Por favor, ayúdenos a ser fieles, te lo pido en nombre de Jesús, amén. Tenemos aquí al rey Elías, hermanos, perdón, al profeta Elías, al rey Acab. Y si usted lee el capítulo 17, el capítulo 18, ¿verdad? Varios capítulos aquí en Reyes, va a encontrar también a un personaje muy famoso, a una mujer muy famosa. Esta mujer se hizo famosa en aquellos tiempos, era más que nada la mujer esta llamada Jezabel. Todos le tenían miedo a esta mujer, ¿ok? Esta era una mujer de cuidado, esta era una mujer que traía guardaespaldas, esta era una mujer, ¿verdad?, política, era una mujer poderosa, era una mujer que cuando hablaba se hacía lo que decía, por las buenas o por las malas. Tenía gente que la apoyaba, tenía gente que la seguía, tenía gente que votaba por ella, tenía gente que la aplaudía, tenía gente que la apoyaba en todo lo que ella hacía y decía. Tenía un poder tan tremendo esta mujer, hermanos, que mucha gente le tenía temor. E inclusive en un tiempo el profeta Elías le tuvo miedo también. El pastor le tuvo miedo, el profeta de Dios, el que predicaba la Biblia, el que predicaba con autoridad, le empezaron a temblar los pies también, ¿verdad? Cuando se enfrentó a esta mujer llamada Jezabel. Y no voy a predicar acerca de ella, ¿verdad? Pero tenemos ese personaje también aquí, hermanos, que tiene que ver con la historia que vamos a enseñar en esta mañana. Y bueno, estaba Elías aquí, el profeta de Dios. Vamos a enfocarnos ahora en Elías, el profeta de Dios, el tremendo Elías, el gran profeta Elías, hermanos, que ese profeta que pidió la doble porción del poder que tenía Eliseo. ¿Usted recuerda la historia de Eliseo? Sí. Sí, Elías fue discípulo de Eliseo, ¿verdad que sí? Sí, amén. Bueno, hay que leer la Biblia para conocer eso, pero Elías era un discípulo de Eliseo. Eliseo fue profeta antes que Elías. Entonces Elías, Dios lo llamó a ser profeta. Fue al instituto bíblico de Eliseo, el profeta Eliseo. Eliseo lo entrenó personalmente, lo preparó por unos años. Y Elías vio, hermanos, el poder con el cual Eliseo obraba. Elías miró cómo Dios usó a Eliseo como profeta de Dios. Y bueno, de ahí aprendió. Yo creo que lo que aprendió Elías, bueno, la cobardía no la aprendió de él, ¿verdad? Porque yo creo que si hubiera estado Eliseo, él no se hubiera doblegado ante Jezabel, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos debilidades. Pero Elías aprendió de Eliseo lo que aprendió. Y bueno, Dios usó a Elías, hermanos, de una manera muy especial. Es uno de los profetas más conocidos en la Biblia. Es uno de los profetas que vemos que hizo grandes cosas para Dios, y Dios le usó de una manera muy, muy especial. Durante el tiempo que Elías, hermano, ministró, durante el tiempo que el profeta Elías predicó y hizo la obra de Dios que Dios le mandó a hacer, pues hubo ciertas contratiempos, y siempre va a haber contratiempos. No
no hay un tiempo en la historia cristiana donde no haya contratiempos. 2024 tenemos contratiempos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, hermanos. Se nos vino la pandemia y el gobierno, hermano, tratando de parar las iglesias y todas esas cosas, y aún lo que viene más adelante. Dios nos ayude, hermanos, y a ser fieles y a seguir a Dios, ¿verdad? Pero en todos los tiempos de la historia no ha sido fácil seguir al Señor. Los cristianos que ha habido, hermanos, desde el tiempo antiguo hasta nuestra fecha, han tenido sus batallas, han tenido sus tiempos difíciles. No ha sido fácil ni para los profetas ni para los cristianos, ¿verdad? Ha habido generaciones donde ha sido probadas, su fe ha sido probada. En los tiempos medievales, en los tiempos de allá, cuando oímos hablar de la Santa Inquisición, verdad que de santa pues no tuvo nada. Cuando escuchamos hablar de aquellos años cuando los cristianos, los hermanos les mochaban su cabeza, cuando los cristianos los quemaban por creer en Jesucristo, por predicar la palabra de Dios. Cuando oímos historias de esas, hermanos, pues, ¿verdad? Como que pensamos que ya eso quedó en el pasado, pero si usted está atento a las noticias, en nuestra actualidad, sabemos de cristianos en diferentes países, hermanos, que siguen siendo perseguidos. Cristianos que todavía, aún literalmente, hermanos, han dado su cuerpo, han dado su vida por predicar a Jesucristo. Hemos escuchado testimonios en las noticias de que, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, hermanos, han estado congregados así en servicios, y de repente llegan ahí los terroristas, llegan ahí los musulmanes, llegan ahí todos aquellos que no creen en la fe de Cristo, que no creen en el cristianismo, y llegan, avientan una bomba o hacen algo, hermanos. Y muchos cristianos, hermanos, por alabar a Dios, muchos cristianos por venir a escuchar la palabra de Dios, hermanos, han sido aún sacrificados, hermanos, por su fe. Ahora, no se asuste, no deje de llegar a la iglesia. Amén, hermanos. No deje de llegar, porque la verdad es esta: uno peligra donde sea. Amén. Aún sales a tu casa, ahí peligras. Vas al mall, peligras. Vas a Walmart, peligras. ¿Verdad? Entonces, en la iglesia, por lo menos sabemos que en la iglesia estamos en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y tenemos seguridad también aquí. Hay hermanos que siempre están cuidando allá, y verdad, y todo eso. Entonces, verdad, aparte tenemos la protección de Dios. Pero en los tiempos de Elías estaba pasando el cristianismo, vamos a decir, hermanos. Sabemos que en aquel tiempo no se le llamaba cristianismo, ¿verdad? Al cristianismo se le llamó de Jesucristo para acá. O sea, un cristiano es uno que ha creído en Cristo. Y cristianismo empieza de Cristo para acá. Pero en aquel tiempo obviamente no se le llamaba cristianismo, pero vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, y Dios hablaba, y Dios estaba ahí, su palabra estaba ahí, los profetas estaban ahí. O sea, es lo mismo, hermanos, pero ya ahora ya se le da ya el nombre de cristianismo. En aquel tiempo era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero vamos a decirlo de esta manera: el cristianismo de aquel tiempo, ¿ok? Primero quería explicar eso, pero el cristianismo de aquel tiempo estaba pasando por un tiempo difícil. Había confusión entre el pueblo, había confusión en el cristianismo de aquel tiempo. No la estaban pasando bien, había confusión, había indecisión, y es la palabra que quiero usar en esta mañana, porque de ahí se va a tratar el mensaje de esta mañana. Había un cierto tipo de indecisión entre el cristianismo de aquel tiempo. O sea, estaban los cristianos de aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones, incluyendo al profeta Elías. Ahí la situación de Elías, usted si lee todo el capítulo 18 se va a dar cuenta. Dice la Biblia que Elías andaba, se fue lejos de Acab, porque Acab cayó en las manos de Jezabel. O sea, Acab cayó, hermanos, en las mentiras de Jezabel. Sería por miedo a ella, yo no sé, pero Acab, en vez de ponerse bien, en vez de hacer las cosas bien, se dio a la influencia poderosa de esa mujer llamada Jezabel. Y Acab, con su poder que tenía, pues él mandaba, ¿verdad? Y él hacía lo que ella decía, aún en lo espiritual,
¿verdad? Acá pues tenía el poder para levantar sacerdotes, levantar profetas para esta mujer o para él mismo. Entonces había una confusión, había una indecisión. Era un espíritu que estaba gobernando el ambiente. Había un espíritu de indecisión. Había un espíritu de confusión entre la gente, entre el pueblo de Israel, entre el profeta Acab también, obviamente, por lo que estaba sucediendo con esta mujer llamada Jezabel, sus nuevas leyes que ella sacaba, sus propuestas y el poder que ella tenía para aún gobernar a los gobernantes. Era algo tremendo la influencia que había y todo eso afectó la vida del rey, afectó la vida, aún en cierta manera, afectó la vida del profeta de Dios llamado Elías, aunque después Elías pues reconoció, ¿verdad? Y él cambió esa forma, y él se puso bien con el Señor y él hizo las cosas bien como las debería haber hecho desde el tiempo pasado. Y Dios siguió usando a Elías, ¿verdad? Y se llevó a cabo la obra de Dios. Pero había confusión, pues. Estaba un ambiente tenso. Había un ambiente entre todo el grupo, entre los miembros de Israel, entre el profeta Elías, entre los gobernantes, el rey de Israel ahí, ¿verdad? Acá. Y había un ambiente de confusión, había un ambiente de indecisión. No sabían para dónde darle, no sabían qué decidir, estaban bien confundidos. Dice el pastor David Cortés, dice, hay gente que está más confundida, dice, más torcida que una culebra. Ahora yo no entendía por qué él decía eso, hasta después lo entendí, ¿verdad? Pero había un ambiente, hermanos, de confusión entre la gente. No sabían por dónde darle, no sabían qué decidir, no sabían si sí o si no sabían si iban o venían. Era un espíritu, hermanos, que controló la mente y controló el corazón de toda esa gente, incluyendo hasta cierto punto al profeta Elías. Y por eso en los versículos pasados, en los versículos antes de lo que leímos, ahí nos da la historia acerca de Elías, ¿verdad? Dios le manda a Elías allá en el capítulo 17, Dios le habló a Elías para que le profetizara y le dijera a Acab que no iba a llover. Si usted lee el capítulo 17, el capítulo 18, Dios le dijo a Elías, dile a Acab que no va a haber lluvia, que no va a llover. Ahora Dios estaba castigando al pueblo por su desobediencia. Dios estaba trayendo ese tipo de cosas al pueblo de Israel para que recapacitaran, pues, para que ellos entendieran de que pues su forma de ser, su forma de vivir no estaba agradando a Dios, y Dios les estaba llamando la atención para que recapacitaran, para que volvieran otra vez, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y Dios tuvo que usar diferentes cosas. En este caso, en esta ocasión, usa el asunto del paro de la lluvia. No iba a llover, y por causa de que no iba a llover, pues iba a haber problemas. Iba a haber problemas para sembrar, para cosechar, para almacenar. Iba a haber problemas. Y Dios le dice a Elías que vaya y le diga a Acab, ¿verdad?, que no va a llover. Capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le dio, hermanos, la autoridad, el poder a Elías para parar la lluvia y para volverla a traer. Ahora sabemos que fue Dios, amén. Porque si no hubiera sido Dios, número uno, Elías ni estuviera ahí. Número dos, Elías ni hubiera ido a hablar con Acab. Pero era todo por Dios. Y hay que entender eso, hermanos, que todo es por Dios. El sol, la lluvia, lo que tenemos, nuestra salud, nuestra vida, todo lo que hay, todo lo que existe, es por Dios, amén. Ahora el necio que dice no hay Dios, lo niega.
Hay gente que dice, no, pues ¿cuál Dios? No, si estoy aquí es por mí. Si estoy de pie es porque me esforcé en levantarme de la cama. Si tengo esto es porque yo lo he hecho. Y ¿verdad? Y siempre el ser humano alejado de Dios se convierte en un necio. Y porque es un necio, no le da la honra y gloria a Dios, no le da el crédito a Dios y se lo empieza a meritar a sí mismo. Pero aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que sí amamos a Dios, aquellos que sí tenemos temor de Dios, hermanos, reconocemos que todo lo que tenemos es por Dios. Amén, hermanos. Pero Dios le dio a Elías la autoridad, el poder de mandar la lluvia y de parar la lluvia. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad. Entonces ahí está Elías, hermanos, obedeciendo a Dios. Versículo 5 dice, 17:5, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan, carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego palabra de Jehová a él, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden y hay una mujer viuda que te sustente. Aquí Elías va y le dice a Acab, ¿sabes qué Acab? Dios me dijo que te avisara. Dios me dijo que te avisara que Él va a parar la lluvia. Él va a parar la lluvia. Después de que Elías, hermanos, le dio la orden el aviso, a Acab, él se fue, se tuvo que ir, porque Acab, hermanos, Acab no se iba a quedar con las manos cruzadas. Acab, porque Elías temió por su vida. Elías tuvo que irse, tuvo que esconderse por allá en un tiempo, ¿verdad? Porque esa noticia que Dios le había dado para que se le diera a Acab no iba a ser bien recibida. Obviamente, ¿verdad? Acab era un hombre violento. Acab era un hombre poseído, hermanos, que quería poseer a la demás gente para él. Y Elías tuvo que irse, tuvo que andar en perfil bajo por un tiempo. Y luego, pues en el capítulo 18 dice, capítulo 18, versículo 1 dice, pasado muchos días, entonces ya pasaron aquí, no pasaron días, pasaron años. Pasaron muchos días, dice, vino palabra de Jehová, ¿a quién? Aquí tenemos otra vez, hermanos, otra vez a Dios hablando con Elías, otra vez Dios hablándole a Elías, diciendo, muéstrate a quién. O sea, otra vez le dice que vaya a ver a Acab. Y dice, y yo haré, ¿qué, hermanos? Llover ¿sobre qué? Sobre la faz de la tierra. Ya habían pasado aquí 3 años que no llovía. Y de seguro hubo muchas cosas que pasaron durante el tiempo que no hubo lluvia. Pero aquí ya Dios le dijo, ok, ya mi castigo lo voy a quitar. Ya quiero que vayas otra vez con Acab por segunda vez y te muestres a él y le digas que ya voy a hacer llover sobre la tierra. Dile que voy a quitar el castigo ya, que les voy a hacer, les voy a quitar ya el castigo, ¿verdad? Versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era, ¿qué, hermanos? Grave, ¿en dónde? En Samaria. Y el hambre era grande en Samaria. Ahora, aquí estamos hablando en un sentido literal, un sentido no simbólico, un sentido literal. Si dice aquí que había hambre en la tierra, es porque había hambre en la tierra. Amén. Entonces, imagínense la situación, cómo estaba el asunto. Imagínense allá Elías, Acab. Elías no sabía si Acab iba a estar contento por verlo otra vez, o no sabía si iba a estar enojado. Y ahí mismo iba a mandar a Acab que matasen a Elías. Pero él tuvo que ir porque Dios le dijo. Dios le dijo, ve. Dios le dijo, ve y muéstrate ante Acab. Y versículo 3 dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso ¿de quién? De Jehová. Este mayordomo que trabajaba para Acab, dice la Biblia, hermanos, era un hermano, era un cristiano que tenía temor de Dios. Wow. Dios siempre ha preservado a cristianos que tienen temor de Dios. Amén. Estamos en una generación, hermanos, donde
usualmente la gente no tiene temor de Dios ya. La gente, hermanos, ya, yo he escuchado gente que dice, ¿para qué vamos a la iglesia si Dios no requiere? Dios está en todo lugar. Pero en vez de irse a la iglesia se van a la borrachera. Se van a hacer sus carnes asadas y tomando cerveza. ¿Usted cree que Dios está ahí, hermanos? No. Amén. Entonces Dios no está en todo lugar. Amén. Muchos no lo creen, ¿verdad? Dios, hermanos, en el sentido de que Dios no está donde hay maldad. Amén. Dios no está ahí diciéndole a un cristiano, empínate la cerveza. Dios no está ahí, no olvídese. Pero Dios sí está en un lugar como este lugar. Dios sí está en un lugar donde se viene a alabar a Dios. Dios sí está en un lugar donde hay gente, hermanos, que con debilidades, y como dijo un hermano esta mañana, con caídas y levantadas, hay gente todavía que con caídas levantadas, que con debilidades, todavía tiene temor de Dios, hermanos. ¿Quiénes son esos? Somos los cristianos. Esa persona es usted. Si no tuviera temor de Dios, no estuviera aquí. Amén. Si no tuviera temor de Dios, usted no se hubiera levantado esta mañana y su conciencia no le hubiera dicho, hey, es domingo, hey, arréglate, hey, vamos a la iglesia. Yo cada domingo en la mañana mi conciencia me dice, Antonio, es domingo, es hora de levantarte, aunque no quiere uno levantarse a veces. 5 minutos más, 5 more minutes, amén. Y uno, hermano, pero uno sabe que se tiene que levantar porque es el día del Señor, amén. ¿Y por qué es domingo? Es el domingo, no es del mall, no el del picnic park, no es el del camping, no es el de fishing. No, el domingo es el día del Señor. Sabemos en nuestra conciencia eso, amén, hermanos. Y como tenemos temor de Dios, ¿qué hacemos? Vámonos para la iglesia. Amén. Dice la Biblia que este hombre tenía temor de Dios. Versículo 4, 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, aquí está Jezabel. Jezabel destruía, ¿a quién? A los profetas. El trabajo de ellas, de esta política, el trabajo de esta mujer, el trabajo de esta mujer poderosa que tenía poder, gente la seguía, gente la adoraba, gente por miedo o de corazón, yo no sé, pero ella tenía gente, hermano. Y dice que una de las cosas que Jezabel hacía era destruía a los profetas de Jehová. O sea, traían una campaña ella contra los pastores, traía una campaña contra los que predicaban, los que hablaban de Dios, tenía una campaña contra los cristianos, contra cualquier persona, hermanos, que estaba del lado de Jehová. Porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En cierta manera aquí acá, pues, ¿verdad? Como que le entró el temor a Dios, como que en cierta manera dijo, no está bien lo que esta señora está haciendo, no está bien lo que ella está destruyendo a los profetas. Y Acab escondió algunos cuantos ahí y él se encargó de ellos, les dio soporte mensual y los alimentó, ¿verdad? Porque de cierta manera tuvo temor ahí. El versículo 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró ¿con quién? Con Elías. Aquel Elías que se fue, hermanos, que andaba escondido por miedo a Acab, en cierta manera, y por miedo a Jezabel, estaba en bajo perfil. Se lo encuentra Abdías, el mayordomo de Acab, se lo encuentra allá en un cierto camino, allá en una cueva, a Elías. Y cuando le reconoció, mire, bien que le reconoció quién era. Amén, hermanos. Hermano, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos cristianos se van a reconocer. Hermano Medina dio un testimonio de que fue a no sé a dónde el otro día. Y alguien le dijo, tú eres diferente. Oye, tú eres cristiano. Y hermanos, déjeme decirle, los que son de Dios, los cristianos que temen a Dios, los cristianos, hermanos, los profetas, los líderes, cualquier persona que tiene temor de Dios, hermanos, van a reflejar a Dios en su vida. Y aunque usted no lo diga, otra gente lo va a reconocer. Y usted, hermana, se viste bien, porque ahorita la gente ya no se viste bien, ¿ok? Ahorita las mujeres no se visten bien. Perdón por esa expresión, pero es la verdad. ¿Verdad? Ahí anda atrayendo ahí nomás, ¿verdad? Y luego ahí, ¿por qué me faltó el respeto? Pues vístase bien, ¿verdad? Pero allá las mujeres, hermanos, se vestían bien y la gente dice, hay algo diferente en él. Cuando hablamos diferente, cuando no usamos maledicencia, ni malas palabras, ni
ni palabras obscenas, ni nada de eso. Y hablamos, yo estaba, cuando fui a Guadalajara, iba en un taxi del aeropuerto a la casa allá con mi mamá y el hombre taxista ahí me empezó a hablar y empezó a hablar unas palabras ahí medias malas, feas. Y yo le contestaba muy bien. Y luego por el espejo se me quedaba mirando. No sé por qué andaba pelón, yo no sé, ¿verdad? Y me dijo, oiga, disculpe, le dijo, si le molesta mi forma de hablar. Dijo, veo que usted no habla así. Y le digo, sí, yo le digo, soy cristiano. Y tuve la oportunidad, hermanos, de hablarle de Cristo al Señor. Y ya me pidió disculpas el hombre, me pidió disculpas, dijo, discúlpeme, dijo, yo soy muy majadero, dice, y me dijo, pero yo noté que usted no habla así. Hermano, uno que es cristiano se va a saber. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse. La gente va a reconocer quién es usted. Aquí Abdías dice que se encontró con Elías y lo reconoció. Dijo, tú eres aquel profeta, tú eres aquel cristiano, tú eres aquella persona que ya vino 2 veces y estuvo en la presencia de mi rey Acab. Y Abdías le reconoció, dice ahí, y se postró sobre su rostro. Wow, se postró sobre su rostro. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el cristianismo de hoy en día hace lo correcto, vive lo correcto, muestra lo correcto, ahí le va, la gente va a tener respeto de ese cristianismo. Pero cuando el cristianismo no es genuino y somos doble cara y somos doble moral y estamos un pie aquí y acá, realmente ese cristianismo no va a atraer la atención de la gente que no conoce a Dios. Por eso es importante que cada cristiano busquemos al Señor de corazón, hermanos. Por eso es importante que cada cristiano, hermanos, nos acerquemos a Dios de corazón. Por eso es importante, mi hermano, en esta mañana, que cada cristiano, que el cristianismo de hoy en día viva realmente la vida cristiana como Cristo la vivió. El domingo pasado hablé acerca de qué es un cristianismo bíblico. Y voy a volver en un domingo más para allá, hermanos. Voy a volver a la segunda parte de ese mensaje. ¿Qué es un cristianismo bíblico? Un cristianismo bíblico es un cristiano, hermanos, que trata de vivir la vida cristiana como Cristo. Que trata de imitar a Cristo en su vida. Amén. Dice la Biblia que se le llamó cristianos por primera vez a aquellos discípulos en Antioquía. Y la razón por la cual se les llamó cristianos por primera vez es porque ellos, hermanos, estaban practicando lo que Cristo practicó. Por ejemplo, un ejemplo. Cristo practicó la oración, ¿verdad que sí? Amén. Cristo fue un hombre de oración. Y ahí tenemos a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Jerusalén, orando siempre. Cristo practicó el amor, ¿verdad que sí? Y practicó la compasión. Y practicó el compartir, ¿verdad que sí, hermanos? Y luego ahora tenemos la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, hermanos, practicando el amor unos con otros. Dice que, hermanos, que no había ningún necesitado, porque todos traían, hermano, todo lo que tenían lo traían para que fuera repartido a la gente que no tenía. Y había un tremendo amor entre ellos. Había un tremendo espíritu de compartir unos con otros. Creo que cuando hacían comida no se peleaban por la comida. Amén. Amén. Creo que cuando había comida todos traían algo. Amén. Y todos tenían el corazón de compartir. No tenían el espíritu de que dame, dame, dame. Y a mí, y por qué a mí no, y por qué a mí no, y por qué no. Ellos decían, no, yo voy a dar, no, yo voy a dar. Dijo una vez un grande de la historia de Estados Unidos, que no recuerdo si fue Abraham Lincoln. Creo que fue Abraham Lincoln que dijo esta expresión: no es lo que tu país puede hacer por ti, o no es lo que tu país, o sea, hablando de Estados Unidos, porque él era americano, no es lo que mi país pueda hacer por mí, o no es lo que mi país pueda darme a mí, sino lo que yo pueda hacer por mi país. ¿Y qué no es algo así como lo que la Biblia dice, hermanos? La Biblia dice, dad, ¿y qué? La Biblia dice, porque es más bienaventurado que dar que qué, que recibir. Pero todo tiene que ver con el espíritu de la persona. Todo tiene que ver, ¿verdad?, con el sentir de la persona. Y bueno, ¿verdad? Entonces la gente de aquel tiempo pues reconocía al profeta, reconocía el estilo de vida del profeta. Tenemos aquí a Abdías reconociendo al cristianismo, reconociendo
el estilo de vida, reconociendo quién era. Dice que él reconoció a Elías, hermano, y no solamente le reconoció, le dio el reconocimiento, pero le dio respeto. Se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? En otras palabras, ¿no es este el cristianismo que debe de existir? Creo, hermanos, que el cristianismo de hoy en día no solamente se debe de hablar, se debe de vivir. No solamente, hermano, escúcheme decir soy cristiano, pero vivir como cristiano. No solamente decir, perdón, no solamente decir voy a, sé que es bueno ir a la iglesia, pero ir a la iglesia. No solamente decir sé que es bueno orar, pero orar. No solamente decir la Biblia es la palabra de Dios, sino leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y este hombre llamado Abdías dio el reconocimiento al cristianismo, a esa muestra de que realmente Elías era un profeta de Dios. Dio el reconocimiento al Dios de Elías, y lo dio el reconocimiento por la vida de Elías, por la influencia de Elías, por el temor del profeta Elías hacia su Dios. Y yo, hermanos, que pudiéramos explicar muchas cosas en este pasaje, el tiempo no nos va a dejar, simplemente me enfoco en las más principales aquí. Pero hoy en día necesitamos ese tipo de cristianismo, hermanos, que sea influyente, pues. Que con nuestra oración, hermanos, alcancemos mucha gente para Cristo. Que con nuestra disponibilidad de ir a ganar almas, de ir a dar un folleto, de invitar a alguien, de llamarle a alguien, algún familiar, algún amigo en el empaque, en la escuela, algún conocido que tengamos, inclusive por WhatsApp, Facebook, lo que sea, ser influencia, hermanos, atraer otra gente a Cristo, atraer otra gente al cristianismo. Y darle una buena representación al cristianismo de hoy en día. Ser una buena influencia hacia los demás, para que otros hermanos cuando vean, reconozcan. Y no solamente reconozcan, sino den la atención. Y no solamente la atención, sino den el respeto. Y no solamente el respeto, hermanos, sino también, hermanos, reconozcan que ese tipo de vida, ese estilo de vida, cristianismo, sea, hermanos, el estilo de vida que gente quiera seguir. Por eso es importante dar un buen testimonio. Por eso es importante, hermanos, vivir bien para Dios, para ser un buen ejemplo a los demás, para hacer un buen testimonio, para ser de influencia, para atraer a otros, hermanos, a que conozcan, hermanos, al cristianismo y conozcan al Dios que nosotros predicamos y decimos que creemos y adoramos. Amén. Y respondió el 18:8, pero y respondió: yo soy. Y él respondió, Elías, ¿verdad? Yo soy. Sí, Abdías, yo soy ese profeta que fue a hablar con tu patrón, que fue a hablar con tu rey 2 veces. Sí, yo soy. ¿Sabe qué? Elías no se avergonzó, hermanos. Elías no se avergonzó de ser el profeta de Dios. No se avergonzó de decirle a ese hombre: ¿sabes qué? Sí, yo soy ese. Sí, yo soy. Sí, yo soy cristiano. Amén. Lo voy a repetir. Sí, yo soy cristiano. Sí, yo voy a la iglesia. Aunque no me pongo corbata. Y el hecho de ponerse corbata no quiere decir que eso es cristiano. Amén. Ponerse corbata es, hermanos, representa bien. Es una forma buena de representar. Amén, hermanos. Usted va, hermanos, los embajadores, usted va, cualquier persona que va ante algo importante se pone su corbata o se viste de la mejor manera que se pueda. Por eso es importante vestirse bien. Amén. La vestimenta no te hace más espiritual. La vestimenta no te hace cristiano. Pero la buena vestimenta te da buena representación. Amén. Este hombre aquí, Elías, llamado Elías, no se avergonzaba de ser lo que era. Él pudo haber dicho: ¿sabes qué, Abdías? No, me estás confundiendo. ¿Se acuerda cuando Pedro trató de negar a Cristo y no le salió el juego?
Y ese hombre, cuando Pedro empezó hasta a decir malas palabras, ese hombre le dijo a Pedro: no, tú eres de aquellos. Tú eres aquel que seguías al Nazareno. Tú eres de aquellos que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque lo que había en él no se podía quitar. Lo que había en él no se podía cambiar. Y obviamente Pedro después lloró amargamente, porque sabía que había negado al Señor. Amén. Pero ahí estaba en Pedro, ahí estaba la esencia, ahí estaba la virtud, ahí estaba ese testimonio de que Pedro, aunque andaba resbalado, aunque andaba mal y aunque negó al Señor, era hijo de Dios, ¿verdad que sí? Pero qué importante es el testimonio, qué importante es que nosotros, hermanos, vivamos para el Señor, hermanos, en medio de una generación mala, en medio de un mundo lleno de pecado, en medio, hermanos, de un ambiente pues tenso y confuso, indeciso, que la gente ahora no sabe si quiere servir a Dios, no sabe si venir a la iglesia, no sabe si sí, no sabe si no sabe si va, no sabe ni están confundidos pues. Pero en medio de la confusión, en medio de la indecisión, tiene que haber gente que todavía teme a Dios, como este mayordomo Abdías. Tiene que haber gente, líderes como Elías, pastores, líderes, hermanos, gente cristiana común que todavía tienen temor de Dios, que todavía le dan el reconocimiento a Dios y al cristianismo, y que saben que eso funciona, y que saben que eso es lo mejor para ellos, y que saben que eso es lo correcto. Y aunque vivimos en un mundo, hermanos, influenciados por el entretenimiento, vivimos en un mundo influenciado por estar mejor comiendo una carne asada, en vez de estar sentados escuchando la palabra de Dios, estar yendo un partido, mirando un partido, en vez de estar sentados escuchando la palabra de Dios. Y vivir, hermanos, hacer una diferencia en ese tiempo donde el mundo está influenciado, hermanos, y está lleno de puro entretenimiento, y está lleno, hermanos, de puro dinero, y de pura avaricia, y de puro sensualidad, y de pura inmoralidad, y hermanos, y que haya un grupo de gente con temor de Dios, que haya líderes todavía, hermanos, que no se doblegan todavía, ¿verdad?, ante Jezabel, y no tienen, hermanos, miedo de seguir al Señor Jesucristo, y hagan la diferencia en un tiempo presente, en un mundo donde la influencia, hermanos, del pecado allá afuera tiene el control. Y es donde vivimos hoy en día, hermanos. Vivimos influenciados en un ambiente de pura maldad, donde quiera que vaya. Amén. Y no solamente eso, se quiere meter también a la iglesia ese asunto. Y es donde no tenemos que permitir. Y es donde tenemos que pararnos firmes. Y es donde, hermanos, tenemos que decir no a lo que es no. Amén. Se ofenda a quien se ofenda, se quede a quien se quede. Tenemos que decir no a lo que es no y sí a lo que es sí, hermanos. Amén. Y hay cristianos que aún quieren vivir en la iglesia con ese tipo de influencia. ¿Qué tiene de malo esto, pastor? ¿Qué tiene de malo aquello? No, mire, allá lo están haciendo, ¿por qué aquí no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer la diferencia, hermanos, en un mundo donde el entretenimiento, donde la inmoralidad, donde la sensualidad, donde todo lo que tiene que el modernismo, hermano, quiere tomar control del cristianismo. Y por eso hoy en día hay cristianos confundidos, hay cristianos confusos, hay cristianos indecisos. Y por eso es que llegamos, hermanos, al versículo 21. Todo eso lleva al versículo 21. Y me voy a ir ahí, hermanos, por causa del tiempo. 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Wow. Dios le acababa de mandar 3 años de sequía a Acab, y Acab no entendía, ¿verdad que sí? Ve al profeta de Dios y se acordó y se enojó. Y le dice a Acab a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Cómo enfadas con eso, Elías? Con esos mensajitos que te avientas. No, mira, con eso de hacer altares para adorar a tu Dios.
con eso de la iglesia, con eso de servir. Y Acab dijo, ¿sabes qué, Elías? Me tienes cansado. Fíjese, hermanos, cómo es el corazón del hombre. Dios le acababa de mandar una tremenda castigo a este rey. Y luego después Dios tuvo misericordia y le iba a enviar la lluvia. Pero el corazón de este hombre no cambiaba, ¿verdad que sí? Y le responde Elías, como buen profeta, pues. Y no se intimidó Elías, ahora sí se puso las pilas. Y él respondió, ¿quién, Elías? Yo no he turbado a quién, sino que, wow, papá, agárrate. Le dice Elías, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Acab? No soy yo, sino tú. Por mí no vino esta sequía, vino por tu culpa, Acab. Y vino por tu culpa por obedecer más a esa Jezabel y tenerle miedo y no obedecer a Dios en lo que Dios te había dicho. No soy yo, Acab, eres tú. Hermano, de vez en cuando tenemos que reconocer, hey, no soy yo. Perdón, no eres tú, soy yo. A veces, hermano, hay un espíritu de echar la culpa a todo el mundo, pero nunca reconocemos lo que nosotros hemos hecho y nuestros errores que nosotros hemos hecho en la vida. Hay un espíritu y una actitud de echar la culpa a todos los demás y yo estoy bien. ¿Sabe cuándo viene la bendición, hermanos? Cuando reconocemos que estamos mal nosotros. Y todos hemos hecho mal de vez en cuando. Amén, hermanos. Y tenemos que tener un espíritu nosotros, cada uno que están aquí, un espíritu de reconocer, hermanos, y decir, yo estoy mal de vez en cuando, pero Dios no está mal. Amén. No eres tú, sino yo. En este caso, Elías le dijo a Acab, mira, Acab, no soy yo, Acab, eres tú. Dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Ahí sigue, dice, dejando ¿qué? Los mandatos de quién. Y siguiendo a quién. Wow, número 1, Acab había dejado, hermanos, los mandatos de Dios. Y siguió a quién. Él se hizo sus propios dioses. Que eso era lo que Jezabel lo influenció, le insinuó que hiciera. Por eso Jezabel destruía a los profetas de Dios, porque no quería que los profetas de Dios hicieran altares para Dios. Ella quería tener sus propios baales, quería tener sus propios altares, quería sacrificar a su propia forma, la cual Dios no quería, la cual Dios no estaba de acuerdo, a la cual a Dios no le agradaba. Y ese fue el pecado de Jezabel, la rebeldía contra Dios y hacer lo que ella quería. Y no solamente se quedó contento con eso, sino que influenció al rey Acab para que hiciera lo mismo. Y por eso el profeta de Dios llamado Elías le dice, mira, la maldición ha venido por ti, no por mí. Mira, el culpable aquí eres tú. Yo no turbo a Israel, lo turbas tú, porque tú has dejado el mandato de Dios cuando dijo Dios, a Dios solo servirás y a Él solo adorarás. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de quién, de mí. ¿Y qué hizo Acab? Él hizo lo contrario. Y Elías le tuvo que decir, no, Señor, le dijo, no es culpa mía, Acab, es culpa tuya, porque tú has dejado los caminos de Dios, has dejado los mandamientos de Dios y te has ido a seguir tus propios baales. Y luego le manda Elías. Vamos a terminar en el 21, ¿ok? Nos quedan 3 versículos. Envía pues ahora, le dice Elías, Acab, envía pues ahora. ¿Y qué dice, hermanos? Wow, qué palabra usó ahí. Qué importante es esta palabra, cristianos. Dice, envía pues ahora, ¿y qué? Congrégame, no dejando de qué, de congregarse, no dejando de congregar. Qué importante, hermanos, la victoria, la bendición va a venir, hermanos, empieza, hermanos, cuando nos congregamos. Yo decía esto al principio. Imagínese, hermano, que no hubiera cultos, que no hubiera servicios para los cristianos. ¿Dónde anduviera usted ahorita? Le voy a decir dónde anduviera, porque usted no me lo va a decir. Yo se lo voy a decir. No tuviera usted un altar ahí de oración a Dios. Anduviera en el fútbol. Anduviera allá en Yakima River. O mirando un juego de los Seahawks. Amén. Y nada de la pulga. Y nada de malo en esos lugares, nada de malo. Pero todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Yo sé que estoy pegando, hermanos.
Porque allí anduviera también yo. Sí, es que hermano, alejados de Dios nada podemos hacer. Es que alejados de Dios nos vamos a ir al mundo, hermanos. Y va a volver usted a la tomadita. Y se va a agarrar se va a agarrar usted de la excusa. Traguito social. Sí, Chuy, tu ceperín. Y va a volver allá a las andadas del bailecito. Porque a algunos de ustedes se ve que les gustaba el baile. Porque en los himnos todavía. A veces yo me muevo así, hermanos, perdón. Y sí me gustaba el baile. Yo salí en los bailables, en todos los bailables de la primaria y secundaria. Porque si no entraban los bailables, no me pasaban de grado, fíjese. Fíjese en México cómo le dan los grados, ¿sabes? No es si eres inteligente, no es si estudias, no es si pasaste el examen. El médico es, si saliste en el bailable, te pasan. Dicen, no, te reprueban. Y no más. Y luego usted va a volver allá a las andadas, hermanos. Va a volver allá a la pelea de gallos. Al bingo. Al casino. Al casino. Porque hermanos, alejados de Dios, hermanos, volvemos al mundo. Y le dice Elías a Acab, mira Acab, se ocupa un arrepentimiento, se ocupa un cambio de vida, se ocupa que hagas los cambios que debes hacer en tu vida para que se te quite la confusión y se te quite ese espíritu de confusión y de indeciso. Primeramente le dijo, fíjese, congrégame a todo Israel. Todo empezó, hermanos, con ese tremendo mandamiento que Dios dio a su iglesia de congregarse. Dice la Biblia que allá en Hechos la iglesia se congregaba todos los días. Todos los días, amén. Por el templo y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. Wow, qué tremendo. Dice ahí, envía pues ahora, congrégame todo Israel en el monte de Carmelo. Le dio un lugar específico para congregarse. ¿Dónde? Monte Carmelo. Gracias a Dios que nosotros tenemos un lugar donde congregarnos. Amén, hermanos. Congregarte en el lugar donde Dios quiere que te congregues. No en el lugar que te gusta, no en el lugar que a ti te fascina, no en el lugar que a ti te conviene. No, en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Dijo, monte qué. No le dijo, ve, congrégate donde tú quieras. Por eso vas a andar aquí y allá y allá y acá y acá. No es correcto, hermanos. Lo correcto es estar en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Amén. Y yo sé que esto no nos gusta, hermanos, porque no nos gusta a veces eso. Pero dice ahí, congrégate en un lugar específico llamado Monte Carmelo. Y los 450 de Baal, profetas de Baal, fíjese, y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Pues, si usted lee todo el capítulo, no lo voy a entrar, hermanos, por el tiempo, porque ya casi es hora de terminar. Usted se va a dar cuenta de todo lo que pasó aquí en el capítulo 18, amén. Se hace, hermanos, el debate presidencial aquí. Se hace, hermanos, aquí la competencia de las Chivas contra la América. Se hace aquí el asunto, hermanos, donde iban a poner a prueba quién era Dios y quién era Baal. A ver si los profetas de Dios tenían más poder que los profetas de Baal. Amén. Los profetas de Jezabel o el profeta Elías. Wow. No, hombre, se puso bueno, hermanos. Se fueron a penales, se fueron a tiempos extras. A ver cuál equipo, a ver si el Atlas o bueno, ya. A ver si los Seahawks contra los tristes Patriotas ganaban el Super Bowl. A ver si el partido demócrata, el partido republicano, hermanos, puro show, amén. Aunque algunos, no, es puro show eso, hermanos, amén, hermanos. No dijeron amén porque yo sé que sí. A ver a ver quién tiene el poder, a ver quién gana, a ver quién mete el penal, a ver quién mete el gol, a ver quién gana el mundial, si Brasil o Argentina. Y por cierto, Venezuela le ganó a México, hermanos. Y el hermano Simón Pedro anda contento porque Venezuela ganó a México. Quién sabe cuántos goles nos metieron.
Y se hizo aquí el ambiente, el drama, hermanos. Y si usted lee la historia del versículo 22 hasta el versículo 36, se va a dar cuenta aquí que Dios salió poderoso a la última hora. Cuando hicieron ahí ese llamado altar y vinieron los profetas de Baal y empezaron ahí a abracadabra y patas de cabra y hacían todo y le echaban mal. Y Elías decía: échenle más leña, el seguro está dormido su Dios. Grítenle, hagan argüende, hagan lo que sea, todo lo que sea. Y hicieron todo, hermanos, y nada. Pero cuando Elías oró, pero cuando se llegó el turno de Elías, hermanos, y Elías oró, hermanos, y vino fuego del cielo. Amén. El poder de Dios, la presencia de Dios, hermanos, dice que vino, hermanos, y consumió la leña, consumió el agua, consumió esto, hermanos, porque el poder de Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, la oración, la iglesia, los cristianos temerosos de Dios, hermanos, tienen más poder que cualquier Baal. Y al fin, hermanos, de la novela, de la historia, Dios salió vencedor. Elías salió vencedor. El cristianismo salió vencedor. Amén, hermanos. Pero vuelvo al versículo 21 y ahí termino. Pero tuvo que haber ahí una decisión de cada cristiano. Versículo 21. Acercándose Elías a todo aquí, hermanos. Ahora sí vino Elías con todo el pueblo. No solamente vino con Acab, no solamente vino con Abdías, no solamente, hermanos, Elías habló a esa gente que él habló a todos. Él habló a todos. Y dice: porque había un espíritu de confusión, había un espíritu indeciso entre la gente cristiana. No sabían si irle a la América o a la Chivas, no sabían si esto o aquello, y andaban entre confusos, no sabían si venirse a la iglesia o no venirse a la iglesia, no sabían si adorar al Baal o adorar a Dios. Había un espíritu de confusión y por eso había un espíritu indeciso. No decidían qué hacer. Y viene Elías, hermanos, y les hace un llamado al pueblo de Dios. Y le dice: ¿hasta cuándo qué? Claudicaréis entre qué? Entre dos pensamientos. Le dijo Elías: ¿saben qué? No pueden estar así entre dos pensamientos, tienen que decidirse. No pueden vivir con ese espíritu de confusión, no pueden seguir viviendo con ese espíritu de indecisión. Dice: no pueden estar viviendo entre dos pensamientos, entre dos decisiones. Y le dijo Elías al pueblo de Dios: si Jehová es ¿quién? ¿Qué dice? Ahora, hermanos, ¿Jehová es Dios? Entonces, si Jehová es Dios, ¿hay que qué? Hay que seguirle, hermanos. Hermano, si Jehová es tu Dios, síguele. Si Jehová es tu protector, tu ayudador, el que te bendice, síguele. Séle fiel. Sírvele. Haz todo por tu Dios. Cristo viene pronto, hermanos. Es un llamado para el pueblo de Israel. Es un llamado, hermanos, a seguir. Es un llamado a servir. Es un llamado a serle fiel. Ya no podemos estar claudicando entre dos pensamientos, entre dos decisiones. Dice: si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, si el juego, si la carnita asada, si el mol, si lo que sea. Y si es eso, dice: vaya después de él. Y el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? No respondió palabra. ¿Sabe por qué? Porque le llegó la palabra a su corazón. Y en ese momento yo creo que el pueblo, hermanos, decidió hacer lo correcto. Dijo una vez, termino con esto, dijo Josué 24:15, ¿qué dice? Si mal os parece seguir a Jehová, dice: pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos. Si ustedes quieren seguir a los dioses ajenos, sí, así dice, ¿verdad? Que siguieron vuestros padres en el desierto. Dijo: pero yo y mi casa vamos a servir ¿a quién?
a Jehová. Yo le digo algo en esta mañana, hermanos. Siga a Jehová y sirva a Jehová. Amén, hermanos. No se desanime por el ambiente. No viva en confusión. No viva en indecisión. Decídase servir al Señor. Salga de ese estilo de vida confuso, indeciso en su vida cristiana. Y aviéntese por fe. Aviéntese por fe. Sea valiente. Por fe, obedezca a Dios, hermano. Y siga adelante. Amén. Padre Celestial, te damos